¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Derecho y Revés. Pasaron las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y estaremos con todo lo que dejó esa jornada histórica para Río Tercero, en la que debutó también la boleta única y en la que hubo vencedores y vencidos, y sobre eso va a tratar nuestra primera editorial en instantes nada más. De aquí y durante una hora, Derecho y Revés por esta pantalla. Un primer paso, pasaron las primeras PASO, y más allá del juego de palabras, para algunos es un alivio, para otros una confirmación, para otros un desafío cumplido y para otros un fracaso. Y como toda contienda que en algunos momentos se transformó en batalla campal, hay vencedores y vencidos, ganadores y perdedores, aunque todo depende del cristal con el que se mire. La intención de este editorial, de este espacio, es dar nuestra opinión sobre lo ocurrido en las elecciones vividas el pasado domingo, las hasta ahora inéditas votaciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Como siempre decimos, esta no es más que una simple opinión, un simple análisis, un punto de vista que tiene el propósito de generar reflexión, desacuerdos, visiones críticas. Hubo un ganador indiscutido. El actual intendente Alberto Martino no solo triunfó en la interna del radicalismo, sino que especialmente ganó el conteo general, lo que lo posiciona en un lugar protagonista en las elecciones para definir al próximo jefe municipal. Obtuvo casi el 30% de los votos, lo que tiene varias interpretaciones. Por un lado, la diferencia con el segundo, Juan Pablo Peirone, fue grande en relación a los porcentajes siguientes y teniendo en cuenta que el total de votos se dividía por 10 precandidatos. Sin embargo, si se toma esta elección como una especie de plebiscito de la gestión actual, hay que decir que bajó 5 puntos en relación al 35% con el que ganó ajustadamente las elecciones hace 4 años. Otra lectura puede ser totalmente la contraria. El 70% del electorado no apoyó con su voto la continuidad de esta gestión. Aquí hay que ser muy claro. El hecho de haber estado en la función sin duda ayudó para que este fuera el resultado. El hecho de mostrar obras, de tener todo el aparato humano y económico del Estado y de haber conjugado su imagen de intendente con la de candidato fueron un factor de mucha ventaja por sobre el resto. Es para revisarlo y hasta cuestionarlo, pero queda pendiente la duda de si el resto de los 9 aspirantes no hubiera hecho lo mismo. Por otro lado, sumando todos los votos de la Unión Cívica Radical, queda en evidencia que más de la mitad de los electores optó por este partido, lo cual en teoría posicionaría aún mejor a Martino para las generales. Sin embargo, al haber sido una de las internas más sangrientas, si se me permite el término, la duda que queda es saber si todos esos votos irán para el actual intendente o se fugarán entre los otros opositores. Justamente, Brouwer de Koning y Marcelo Prado nos parece que son los que peor resultados obtuvieron. Porque por un lado perdieron la interna, cuando por momentos se mostraron confiados para ganarla, y fueron vencidos por un amplísimo margen. Y por otro lado, corren el riesgo de quedarse finalmente sin representación en la lista radical definitiva, en caso que se insista con aplicar la Carta Orgánica Partidaria y no la ordenanza electoral. Así, al menos por los próximos 4 años, no tendrán injerencia política institucional dentro de la ciudad. Para Brouwer es la primera derrota, para Prado la segunda. Otra de las consecuencias es que ni el formato de las elecciones PASO logró terminar con la polarización de partidos, porque de la gran cantidad de participantes, al final todo se condensa entre el primero y el segundo. Lo que sí está claro es que Peirone y el Frente perdieron una importante cantidad de votos desde aquel 2011, que aún está en la retina. Más allá del resultado de este protagonista, el Frente Todos por Río Tercero, en alianza con el PRO y el ARI, quedó finalmente segundo. En estos 2 meses previos se lo ubicó tanto primero como en los últimos lugares, pero finalmente ocupó un lugar expectante entre los 10 precandidatos. Una vez más parece que la definición estará entre ellos, Martino y Peirone, salvo que haya movidas muy fuertes de los otros sectores. Habrá que ver en definitiva si ese 20% obtenido por Peirone es real, mayor o menor a lo que realmente pensará la gente en las elecciones de agosto. Más que festejar un segundo puesto, las miras están puestas en cómo analizar ese lugar y qué chances reales hay de aquí en más hasta agosto.
y quizás la estrategia sea aparecer ante la gente y el resto de los candidatos como la opción más potable para el cambio que se proclama. La otra interna que acaparaba gran parte de la atención era la de Unión por Córdoba, no solo por los antecedentes de indefinición de candidatos y por los rumores de imposición a dedo, sino también por el grado de ataque de uno de los candidatos, por la apuesta fuerte del otro desde un tiempo antes que el resto y por ver quién en definitiva representaba al peronismo. Finalmente Kerly Raffo se impuso ampliamente a Yamil Bengovesil, quien resultó último en la contienda general. La cuestión es que el arquitecto no obtuvo la cantidad de votos que algunos especulaban y terminó quinto, con menos del 7% de los sufragios, lejos de los puestos y porcentajes expectantes. La enorme división de votos, una vez más, de peronistas, que fueron para Raffo, Mengo, Rojo, Swander y hasta Peirone, y la falta de identificación pura con el del azotismo, sumado a las peleas y el débil status quo que mostraron, seguramente serán algunas de las causas de la derrota. Río Tercero no es ciudad peronista y al menos no se avisora en el mediano plazo un proyecto que logre revertir esto. La última interna que se dirimía era la del Frente para la Victoria. Allí las expectativas estaban puestas en el debut de este espacio dentro de la elección electoral, en la medición de la incidencia del kirchnerismo en la ciudad y en cuáles de los dos precandidatos finalmente representaba mejor el proyecto nacional y popular. Con perfiles claramente diferentes, tanto en lo personal como en los antecedentes políticos, finalmente Ana Vinuesa triunfó por poco margen sobre Horacio Charela y será la única mujer que competirá en agosto. Quizás las aspiraciones estaban en un caudal mayor de votos en total, pero de entrada se sabía que el objetivo central era pasar a las elecciones generales. Con muchas idas y vueltas, el Frente para la Victoria aún está en construcción dentro de la ciudad, y el tiempo dirá si esta participación fue aislada o el inicio de una propuesta duradera y con mayor inserción en la política de Río Tercero. Todo depende en gran medida de los resultados electorales en la provincia y en la nación, pero está claro que también deberá tener una impronta riotercerense si aspira a una inserción mayor. Por último, las sorpresas. Por un lado, la nota distintiva la dio Alejandro Swander con Es Posible, apoyado por la gestión de los Rodríguez Sá y tomando como modelo de la ciudad de San Luis, logró el 7º lugar, que internamente se tomó como un triunfo, ya que estaba en duda si se superaba el 3% de los votos. Llegar a las elecciones generales significa ahora aspirar a una concejalía, hecho que parece algo lejano en relación a las otras propuestas, en especial a los primeros puestos. Se trataba del precandidato más joven, y eso seguramente ha sido una ventaja, pero también una desventaja ante la falta de experiencia del partido y de Swander en la política local. Pocos lo conocían y pocos confiaron a ciegas, aunque también fue elegido por aquellos que buscaban una figura que no sonara a más de lo mismo. Igual que en el caso anterior, el tiempo dirá si fue un globo de ensayo que se pinchó o si es una propuesta duradera que madura. La otra sorpresa estuvo dada por la poca cantidad de votos obtenidas por el exintendente Carlos Rojo. Tras 12 años de gestión y 3 gobiernos radicales, se volvió a presentar. Fue su 6ª vez y su 3ª derrota electoral. Claramente la gente no lo apoyó, buscó otras opciones peronistas por más que haya ido por el vecinalismo y ahora la cuestión es saber si llegará a una concejalía en las generales. Las chances parecen remotas y tendría que haber un cambio de timón muy grande para que ello finalmente suceda. Rojo fue el candidato que menos confrontó, que buscó consensos, que elogió a casi todos los precandidatos, que aprovechó la campaña para saldar algunas explicaciones de su gobierno. Quizás lo que le jugó en contra fue no meterse en la cuestión interna del peronismo, el desgaste y que el mismo Rojo resaltara como positivo no participar del PJ. Párrafo aparte para las elecciones PASO como sistema. Es válido e interesante, pero sin duda hay varios aspectos para revisar para cuando se use dentro de 4 años. Por ejemplo, si el porcentaje mínimo del 3% no es muy bajo, la designación de las autoridades de mesa y su reconocimiento económico, la polarización que por ahora no se rompe, las vedas que no se cumplieron, los tiempos para la publicidad de campaña, la explicación masiva y con tiempo de la boleta única y algunas que otras improlijidades. En fin, primer paso cumplido. Las PASO primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias debutaron y cumplieron su objetivo, establecer los candidatos para la elección general. Aún quedan 2 meses y medio de campaña y todo está por definirse. Y como siempre, el pueblo, una vez más, tendrá la última palabra.